Bien. ¿Qué revisó del hueso del tórax? El hueso de atrás, no sé qué tan externo. Pues la respuesta es no revisó nada. ¿Qué quiere creer? Cavidad torácica. A ver, ¿dónde está la diferencia? La cavidad torácica llega hasta la torácica. Los términos son más elevados de la plata. Órganos también abdominales como el hígado. ¿Qué libre he leído? El resumen de la Biblia. Para no recomendar la biografía del libro de Dios. ¿O de dónde sacaba esa información? De usted, naranjas. María de los Ángeles, ¿qué revisó? Arana. ¿Alguien ha revisado? A ver, Marta Villegas. A ver, para ordenarnos un poquito. Usted diga, ¿qué huesos entran, ya estamos haciendo la clase joven, entran o conforman lo que es el tórax? O el esqueleto torácico. A ver, sin haber leído, señorita Medellín, o Medellín, la misma pregunta. El esternón, costillas o arcos costales, giroyeso. ¿Está conforme con la incoherencia que dice su compañera? Ya estamos en el tomo sexto del vestido. Obviamente el quinto y el sexto es como el aporte de las incoherencias de ustedes. De eso pasa para hacer lecturas superficiales. La definición de esqueleto del tórax es una conformación óseo-cartilaginosa. ¿Estamos? Entonces, no estoy diciendo que está mal lo que han dicho, pero les falta precisar. ¿Y dónde está la parte cartilaginosa o el componente cartilaginoso? Interpuestos entre los bordes laterales del esternón y la extremidad anterior de las 7 primeras costillas verdaderas. ¿Sí? Luego vamos a decir cuáles son verdaderas, cuáles son falsas y cuáles son flotantes. Eso es lo que no me gusta, pues, por eso utilizo las cuestiones. Ya, listo, vamos a ver cómo. Cuando la clase es corta, por si acaso, así que, pero pongan atención si es que ya no quieren estudiarlo después. Si escuchan con atención ahora, es más que suficiente. Primero, deben saber ustedes cómo es la conformación de la caja torácica. Les acabo de decir. La conformación es gruesa. Luego, ¿hay articulaciones presentes en la caja torácica? Sí hay articulaciones. Y una de ellas ya lo hemos revisado cuando hemos hablado de columna vertebral.
¿Y de qué articulaciones vamos a hablar ahí? En relación obviamente de la conformación de la caja torácica. Por eso, ¿qué articulaciones hay? ¿Qué cosas son? Colaterales, muy bien. Costo vertebral de uno, tigre, y que empuja arriba y sale en la derecha. Cuidado con los brazos, ¿no, muchachos? Cuidado con los brazos. A ver, el cambio. No seas payaso, no me responde. Tranquilo. Ana, ya los voy a identificar, así que no se salvan. Y por música, como siempre, terminar igual. Adriana. Postales son 5 grosas. De las primeras que hemos estudiado, de las que hemos estudiado son las costo y las costo transversales. ¿Sí? Perdón. Al final vamos a hablar, jóvenes, del tórax en su conjunto. O también tienen que saber qué cosa es tórax en su conjunto. Es la forma que tiene el tórax. Y la forma que tenemos actualmente nosotros como adultos del tórax es diferente al tórax del recién nacido del niño. Y en cada uno de nosotros inclusive es diferente dependiendo de la actividad física que haga cada uno. ¿Hay diferencia en la conformación del tórax en su conjunto de acuerdo a género? Sí. Es diferente el tórax en el varón y en la mujer. Y finalmente, jóvenes, ¿para qué tenemos el tórax? ¿Sí? Ahora, solamente hoy día la parte osteocartilaginosa. Cuando venga la revisión de los músculos, cuando hablemos de músculos, la segunda unidad, o la siguiente unidad, perdón, ahí vamos a completar la conformación total de lo que es caja torácica. Músculos y huesos. Esta es una vista posterior o anterior. Posterior ya de la caja torácica, ¿no es cierto? Y obviamente de la columna vertebral, quienes participan en la conformación del esqueleto de la caja torácica son las 12 vértebras dorsales. ¿Sí? Y desde ahora vayan haciendo la memoria fotográfica. Obviamente estas son costillas, pero no solamente las miren como costillas, sino que más tienen que ver. Valeria. O sea que no son nada la misma. Mary Jean. ¿Perdón? Que nos da de posiciones. Mirando la diapositiva. ¿Cuál es su nombre? Oye, no se desconcentren. Fabio. El estudiante de medicina no es sencilla. Chicos, ¿qué disposición tienen las costillas, pues? Son inclinadas. Inclinados de atrás hacia adelante, y las más posteriores, por supuesto, son más altas en comparación que la extremidad anterior de la costilla. No es así horizontal. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué vista es? Anterior. Aquí está la estructura cartilaginosa, o el componente cartilaginoso de todas. Y vean ustedes, cartílago para la superficie lateral, en este caso del manubrio, con la extremidad anterior de la misma, en este caso primera procostal. Lo mismo en la segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta el séptimo. Y después
Este cartílago que está así presente de estas características tiene la misma conformación o disposición con las otras arcos costales. No, ¿cierto? Después vamos a ver por qué no. Se enlazan con el esternón, sí, pero de manera indirecta. ¿Estamos? Y todo esto, ya obviamente, con las partes planas y todo eso que hay, se llama el reborde costal. Esto que nos agarramos. Pues lo que nos agarramos anteriormente es cartílago. Lo más posterior, obviamente, ya es arco costal. ¿Y qué más están viendo? Respecto a la extremidad anterior de las costillas. Señorita que está al final, ¿me escucha? ¿Sí? Entonces le voy a preguntar ahorita. Responde entonces lo que ha preguntado. No puedo dar nada de lo que está haciendo ahí. Fíjate, ahí, resultado ahí. Vale, ahí la señora. Él sabe que sabe no lo puso. A ver, responde, señorita. Dominique. De hecho, la extremidad anterior, el manubrio, Sebastián. ¿Cuál? Las costillas. Chicos, miren. Hay dos costillas, 12ª y la 11ª, que sus extremidades anteriores son libres. ¿Sí? Ellos sí obviamente tienen en la extremidad anterior cartílago. ¿Estamos? Seguimos. Estas son las diferentes vísceras, de las más importantes que hay en la caja torácica. Entonces, está involucrado aquí, ¿qué cosa? Una de las funciones que tiene la caja torácica, elemento de protección. ¿Y a qué estructuras vitales? Dos. El más central, a este nivel, corazón, con sus grandes vasos. Y a los lados, los dos parénquimas pulmonares, izquierdo y derecho. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo que solamente eso es el tórax. En la parte central, que se llama mediastino, hay otras vísceras. Hay otras. ¿Cuál? Esófago sigue, el timo sigue, se te vino la lucidez, ¿verdad? Que no te emociones. ¿Qué? No. Tiene todo tosado. Debe tener una hernia que le llega hasta el tobillo. Está bien, son estructuras medicinas. Esófago, tráquea, grandes vasos, ¿cierto? No solamente tráquea, sino bronquio principal derecho e izquierdo. Ahora, ¿tiene alguna función final el hecho que se revise caja torácica, ya hablando de aplicación clínica? Sí, jóvenes. Cuando ustedes más adelante estén haciendo sus pininos como médicos, inclusive ya se les enseña más adelante en sus cursos clínicos, les van a enseñar esto: las maniobras de reanimación cardiorrespiratoria. No solamente se limita a el masaje cardíaco, sino maniobras de reanimación cardiorrespiratoria. Y al mismo trabajo. Y para eso tienen que saber, pues, en qué superficie de la caja torácica hace eso. Y obviamente tienen que saber por eso la proyección que tiene
las cavidades conformantes del corazón hacia la caja torácica. Cuando hagan semiología cardíaca, inclusive van a enseñar dónde se oculta el foco aórtico, dónde el foco pulmonar. ¿Sí? Para remarcar acá, bueno, si ustedes ven a trasluz, ahí están las vísceras conformantes de la caja torácica. Y en el círculo lo que está encerrado es para remarcar que ustedes no deben olvidar que en la conformación de la caja torácica no solamente hay hueso, sino hay camino. Esta es la primera estructura, jóvenes, conformante de la caja torácica. Las 12 vértebras dorsales, con sus características que ustedes saben. Y eso ya lo hemos desarrollado en la reunión pasada. Necesito decirles nuevamente. ¿Alguien más levantar la mano? Pues entonces lo obviamos, porque ya está más desarrollado, ¿no es cierto? Pero sin embargo, esto no se los mostré. Esta es una vista posterior, obviamente donde no se ven las curvaturas fisiológicas que tiene la columna. Pero sí hay una escoliosis fisiológica, que también se lo comenté, pero no le mostré en ejemplo. Pero es una escoliosis patológica. Ya, porque inclusive no solamente hay la desviación lateral derecha de la columna, sino trae esto por el desnivel en la ubicación de ambos tronco. Esto ya lo saben ustedes, ¿cierto? Lo que vamos a revisar entonces es la estructura, digamos, como lo dijo Marta, que es prácticamente las esternavértebras, así le llaman al esternón también. Entonces, esta es, digamos, la columna ósea, entre comillas, anterior de la caja torácica. ¿Y la posterior cuál es? La columna vertebral. Obviamente con las 12 vértebras dorsales. Y la otra estructura ósea son los arcos costales. Revisemos esto primeramente, el esternón. ¿Qué tipo de hueso es? Es un hueso plano. Por tanto, ¿cuál es la característica fundamental del hueso plano? Es más plano, ¿no? Señorita, ¿qué quería preguntar? Usted, señorita, que quiere permanecer anónima y hablar, que se escucha bien, lo va a preguntar. Ahora quiero la respuesta. Como estructura, Laura. Es un hueso plano que tiene tejido esponjoso que es el centro y dos láminas óseas. Una tabla ósea anterior y la otra posterior. ¿Vamos? Ahora, descrita así o recordada así. Esta es la superficie anterior del esternón. Significa que esa es la superficie que está en relación con quién. Con. No. ¿Ya ven cómo responden? Los cartílagos jóvenes están acá lateralmente. O esta es la vista lateral. Se lo he dicho anterior. ¿Son sorditos o son sordos intencionales? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te me hiciste chúcaro en el teatro? Bastián. Bastián. A ver, Bastián. ¿Con quién es la relación? Por imaginación. Antes. Es la inserción anterior, fundamentalmente del pectoral mayor. ¿Sí?
Inclusive esas inserciones anteriores, tanto el pectoral mayor derecho, izquierdo, como que se entrecruzan. Eso ya lo revisaremos cuando hagamos músculo. Ahora, ¿esta superficie anterior es lisa? No. Tiene una serie de irregularidades justamente para cumplir esa función de inserción muscular. ¿Qué más podemos evidenciar en esta superficie anterior? Inclusive es ligeramente convexa, digamos, de convexidad anterior. ¿Estamos? Y la disposición que tiene el esternón no es así. A ver, ¿cómo es para ti? Así el rumbo de que las vacías están hacia arriba, así, más. Supone que Entonces, ¿cómo es tu esternón? Vale. Es de abajo, perdón, de arriba hacia abajo y de posterior a anterior. Esto quiere decir que la parte superior está más pegada a la columna, para que se entienda así, y la parte más distal, o sea, esta, está más alejada de la columna vertebral. ¿Se entiende mejor así? Por eso es que ensancha la caja torácica. Y en la parte superior como que es más estrecha. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más podemos distinguir en esta superficie anterior? De lo que traen ustedes de sus conocimientos de secundaria. La forma que tiene el esternón es de un puñal. ¿No es cierto? Este es el manguito del puñal y este es el que agrede. Pero no, pues este no agrede, es un hueso afortunado. ¿Y por qué es afortunado ese hueso, Bastián? ¿Por qué es afortunado ese hueso? Afortunado. Sí, es dichoso ese hueso. Gozoso. Tranquilo, no te emociones. Lindo. A ver, aquí me pregunto. ¿Dónde está Ordoño? Periodista, responde. No, pero en el examen te voy a preguntar. ¿Qué lindo? Lindo lo que te dice, que cuando no sabes, no te escuché, le puedes repetir la pregunta, no le entiendo. Ese es cuento viejo. ¿Quién responde? Mamani. Ya vamos a ver. Fabio, ¿tú qué tienes que haber batido? Arana. Sería el colmo que una dama responda María de los Ángeles. ¿Por qué? ¿Nadie? Los hablen más en la práctica. ¿Con quién se relaciona pues su borde lateral? En su borde lateral, María de los Ángeles, ¿con quién se relaciona el esternón? ¿Con quién? Con los cartílagos costales y regiones costillas. Ahora, ¿entienden por qué se puso afortunado? Porque tiene 24 costillas jóvenes y Recién se da cuenta. Ah, chicos. Ya, chicos. Esta parte superior que antes era mango se llama el manubrio esternal. Manubrio esternal. Y la siguiente estructura es el cuerpo del esternón. Obviamente, el de mayor longitud. Y la última porción es la apéndice sifoides. Apéndices sifoides. O si quieren, la apéndice del esternón. ¿Sí?
Ahora, esto en los niños es cartilaginoso, ya está inclusive en la gente joven, pero después se calcifica. Este cartílago o este apéndice es materia de extirpación. ¿Cuándo? Cuando se hace el procedimiento que se llama drenaje pericárdico. ¿Sí? Ahora, ¿qué más hay en esta superficie anterior? Tiene una articulación manubrio external. Y a nivel de esta articulación es importante, sí es importante, lo que le llaman también el ángulo external. ¿Y por qué le llaman el ángulo external? Si ustedes hacen esto, jóvenes, esto que se palpan acá, es esto. La escotadura external o la incisura external. Y se hace en este recorrido, como tratando de identificar la cara o superficie anterior del esternón, se van a topar con algo elevado del esternón. ¿No es cierto? Eso algo elevado es esto. El ángulo external, o que en la mayoría de este gallo no tiene, es la zona, le llaman el ángulo de Lois. Así lo van a encontrar en los textos también, el ángulo de Lois. ¿Tiene alguna importancia este ángulo? Sí, jóvenes. Porque ahí se va a insertar o se va a articular el segundo cartílago costal. Y obviamente hace referencia al segundo arco costal. ¿Tiene alguna importancia esto desde el punto de vista clínico? Sí, jóvenes. Si acá se va a articular con el segundo cartílago costal y por ende, esto es lo mismo, jóvenes, por si acaso. Digamos que es una vista lateral. ¿Qué hace, jóvenes? Permite identificar lo que les mostré hace un momento. Perdón. Esto, jóvenes. Eso se llama espacios intercostales. Y que en esos espacios intercostales, cuando hablemos ya de la parte blanda, o sea, músculos, ahí se van a instalar los músculos intercostales externos, internos e íntimos. Seguimos. Ahora, ¿qué detalles tiene el manubrio como manubrio? En su parte más superior, o si quieren a la horizontal, ¿qué hay? Lo que ya se les dije hace un momento, la escotadura external. Lateralmente a esta escotadura, ¿qué hay? Dos concavidades, que son superficies articulares. ¿Y superficies articulares para quién? Para la extremidad external de la raíz, para conformar la articulación externo-clavicular. Por debajo de esta, acá estamos, jóvenes, esto es lo que acabo de comentar, es esto, y por debajo de esa superficie y en el borde lateral, que hay otra superficie alargada, que obviamente es otra superficie articular. ¿Y para quién, Valeria? Mary Jane, para el primer cartílago costal. ¿Listo, joven? Lateralmente, aparte, o sea, en el borde lateral del esternón. Esto lo acabo de comentar, esto también se los he dicho, que es para el segundo cartílago costal. Después viene para el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Para esa extremidad, obviamente aquí falta representar el cartílago costal respectivo. ¿Estamos? Entonces les estoy comentando que solamente hay 7 superficies articulares en el borde lateral. Pero sin embargo son, ¿cuántas costillas? 12. 24 costillas. Ah, ya. Fuerte, pues. No, tú que no hablas como hombre.
24 costillas, ¿cierto? Seguimos. Esto ya lo hemos revisado por si acaso. Se los muestro como recuerdo nomás. ¿Sí o no? También se los he mostrado. Como recuerdo nada más. Y por si acaso esta superficie que estoy comentando, van a tener o tienen relación con qué superficie la propuesta. 1 y 2. Y formar las articulaciones que al inicio hablamos. Y que también ya lo hemos precisado en la reunión pasada. Ahora, aparte de lo que se ha dicho del esternón, este es la escotadura external. Esto más o menos está a nivel, que hacemos una proyección topográfica, o lo que le llaman anatomía topográfica, a nivel de el segundo o la segunda vértebra dorsal. Este es el ángulo de Lois que les he comentado. En esta superficie, esta así pronunciada que está por debajo de la superficie articular para la extremidad anterior de la clavícula, que es zona de inserción, o una de las zonas de inserción del músculo este lateral que predomina voluminoso, que es el esternocleidomastoideo. ¿Estamos? Este es el cuerpo mismo, las velocidades que les he comentado, y la extremidad más inferior de lo que es conformación external está más o menos en proyección hacia la columna entre el disco interpuesto entre D10 y D11, si digo esto es vértebras dorsales. Estas son las carillas articulares que hay en los bordes, que también se los he comentado, y después se habla de unas escotaduras interarticulares, o sea, el espacio que hay entre la superficie articular, la supra e inferior. ¿Sí? Y bueno, ya sabemos que es un hueso plano. La orientación también te las he comentado. Ahora, suele haber en algunas personas, en la extremidad más inferior del cuerpo del esternón, en la cara anterior, como una especie de cositas, lo que le llaman las cositas suprapsicoideas. La constitución también se les he comentado. La inserción muscular, ya se lo sigue acá el esternocleidomastoideo, y aquí, ¿qué músculo lo sigue? Las inserciones anteriores del pectoral mayor. Con más identificación de detalle, las superficies articulares para, acá dice simplemente arco costal, pero es cartílago costal. Es lo primero, o lo que se interpone entre el borde lateral del esternón y la extremidad anterior de las costillas verdaderas. Hasta el séptimo cartílago costal. ¿Esto es vista anterior o posterior? Es una vista posterior. Entonces, si es convexo la cara anterior, esto es cóncavo, al revés. Igual, es de superficie irregular. ¿Y por qué tiene la superficie irregular? Porque también constituye zona de inserción fundamental de la parte inferior de músculos, el músculo transverso del abdomen. ¿Y qué más? En esta zona superior del cuerpo del esternón, en su cara posterior, tiene inserción el ligamento externo pericárdico superior. Digo pericárdico, es la hoja más externa que tiene lo que constituye la bolsa serosa del corazón. El corazón no solamente es corazón, jóvenes, tiene una estructura que se llama pericardio, que tiene 2 hojas y en esas 2 hojas hay líquido pericárdico. ¿Sí? Y eso le permite al corazón trabajar así, sístole y diástole, el mecanismo de contracción. Y si hay un ligamento externo pericárdico superior, en la parte inferior hay otro ligamento de las mismas características. ¿Y ese ligamento qué hace? Mantiene esa bolsa pericárdica en posición anatómica. Y si lo mantiene en posición anatómica la bolsa, obviamente también lo mantiene en posición anatómica
a la silueta cardíaca o simplemente corazón. ¿Sí? Ahora, salud. ¿Tiene características especiales lo que es el apéndice sigmoide? Sí. Lo que se llaman variaciones anatómicas. Y aquí las tiene. Cuando existe una osificación parcial del apéndice sigmoide, cuando el sigmoide es único y alargado, inclusive este apéndice sigmoide en algunas personas puede tener orientación anterior, como que de repente has visto en alguna amistad familiar, o al revés, como metido hacia adentro. Pero solamente esa superficie, que es el apéndice sigmoide. Y puede haber un apéndice sigmoide doble, o bituberoso, o la otra, como lo tiene acá, puede tener un orificio en eso. Pero vuelvo a repetir, esas son variaciones anatómicas en la presentación que tiene el apéndice sigmoide. Y les hago la aclaración, apéndice sigmoide no significa malformación, simplemente una variación en su constitución torácica. Y se llama así variación porque no limita para nada en lo que es el funcionamiento como silueta torácica o esqueleto torácico. Para que recuerden mejor la conformación que tiene el esternón como esternón. ¿Estamos? Obviamente aquí se está mostrando la superficie o cara anterior del esternón. Obviamente aquí ha sido retirado la tabla ósea anterior. Estamos viendo específicamente hueso esponjoso y obviamente la tabla ósea anterior. Esto que está representado en blanco no es adrede como si, sino, ¿qué cosa es? Cartílago costal. Y aquí, jóvenes, indirectamente ustedes están viendo, miren, si son suficientemente juiciosos, aquí está el arco costal, obviamente en su línea anterior y su cara anterior en estas costillas, que es su constitución normal. Y aquí ha sido desprendido parte de la costilla. Y entonces indirectamente que están viendo que también es un hueso plano, alargado, y por tanto tiene tejido óseo esponjoso y obviamente las tablas óseas en su cara anterior y posterior. Pero esto, que aún último que acabo de comentar, cara anterior y posterior, no es válido para el primer arco costal. ¿Por qué? Cuando revisemos primer arco posterior. Ahora, ¿pueden existir anomalías? Ahora sí ya no variaciones, sino anomalías en la conformación de la caja torácica, sí. ¿Y cuáles son estas formas? Que puede tener esta configuración, lo que se llama el tórax en el busto. Y dependiendo de la pronunciación que tenga esta protrusión hacia adentro, obviamente aquí es del esternón, chicos, sí puede tener repercusión fisiológica en la mecánica cardíaca, porque obviamente le quita espacio al trabajo del corazón y obviamente estructuras mediastinales también. Entonces, esto es corregible. ¿Sí? Y al revés, como que si aparentemente fuese más pechugón, pero no. A esto le llaman el tórax en guía o el pecho de pollo. El pollito no tiene así el recién te das cuenta. Es así que obviamente es el pecho de pollo. Desde el tórax en carena. Ahora, hay formas de establecer las alteraciones en cuanto a dimensión de la caja torácica que lo tienen acá. Es el diámetro transverso de la caja torácica. Es el pecho excavado o pectum excavatum. Es lo mismo que se les ha mostrado acá. Perdón. Y eso tiene variaciones, unos en más, otros en menos. Más característico, ya es un pecho de pollo por demás pronunciado. ¿Alguna pregunta de esternón? Para seguir avanzando, sino para dejarlo chatear libremente acá del carpio. Parece que no está chateando. Ah, ¿estás grabando?
Está muy bien, espero que sea cierto. ¿Alguna pregunta, Juan? Entonces avancemos con arcos costales. Primero, ¿qué tipo de hueso es? Ya se los dije. Es un hueso plano alargado. ¿Estamos? Alargado. Y en la configuración general, no solamente es hueso plano alargado, sino así, contorsión y curvatura. Donde se tuerce es acá, entre la unión de la cabeza y el cuello del arco costal. Y después viene esta configuración, que es el cuerpo en sí del arco costal. Ahora, lo que ven en el esquema es la conformación de un arco costal típico. ¿Sí? Y los arcos costales típicos están comprendidos entre la tercera y la décimo o el décimo arco costal. Entonces, por ahí ya les estoy diciendo que los demás, primero, segundo, 11 y 12, son arcos costales atípicos o que escapan de esta configuración. O los detalles anatómicos que tiene una costilla típica. Entonces, si ustedes ya han visto los anteriores esquemas, ahora sí pueden precisar. Este es un arco costal típico, ¿no es cierto? Ustedes han visto que la costilla o los arcos costales tienen inserciones o se articulan con las vértebras y se articulan con el cartílago costal. Entonces eso significa hablar de su extremidad anterior y su extremidad posterior. ¿No es cierto? Coge usted el puntero. La teclita de adelante significa que va usted a incentivar la luz. No lo diga tanto, acá nomás. A ver, ¿cuál es la extremidad posterior? No sé yo. ¿Segura? ¿Sí? Está bien. Achuntó bien. Esta es la extremidad posterior que recibe la denominación de la cabeza de la costilla. Cabeza de la costilla. Y la parte más medial, si es que quepa la descripción, jóvenes, de esta cabeza que tiene doble superficie articular. Y que esta doble superficie articular está como separada por esta prominencia que ustedes ven ahí, que se llama la cresta de la cabeza costal. Pero que esta característica de la extremidad posterior no es válida. ¿Para qué arcos costales? Primero, décimo primero y décimo segundo. Significa entonces, jóvenes, que por deducción, lo que ya ustedes saben que hemos escrito respecto a las superficies articulares que tienen las vértebras dorsales también de ese número. Primero, décimo primero y décimo segundo. ¿Se acuerdan? Entonces va por ahí. Si tiene cabeza, ¿qué le continúa después? El cuello de la costilla. Como una parte estrecha en relación con la cabeza. ¿Estamos? Aquí no hablamos de caras todavía. Después, ¿qué viene? El tubérculo de la costilla. Esta prominencia. Y ese tubérculo de la costilla, obviamente delimitando, digamos, la superficie que es el cuello del arco costal, tiene doble característica. Una tuberosidad realmente que no es articular y la otra que sí es articular. Obviamente esto, ¿con quién se va a corresponder? A ver, fuerte, ¿quién quiere ver? Señorita.
apófisis transversa de las vértebras dorsales. Y formar la articulación costo transverso o costo transversal. Y si es así, esto, señorita Valeria, ¿para qué será? Por lógica, por deducción, si está en relación con esa articulación que acabamos de comentar, que también lo hemos comentado en la reunión pasada. ¿Perdón? ¿A qué no se mueve? Sí, carajo, ¿qué cosa permite que no se mueva? ¿Que lo vas a amarrar? ¿Qué le vas a decir? Quieto, no te muevas. Chamullerico, no me digas. A ver, Adrián. Muy bien, el ligamento. Falla, ¿no es cierto? Varias veces me he dicho, no necesitan aprender de memoria. La estructura dice ligamento radiado o ligamento costo transversal. Seguimos, jóvenes. Aquí sí ya cambia la copia. Aquí se describe el arco posterior de un arco costal. O el ángulo posterior, también le llama así. Ángulo posterior. Y después de ese ángulo posterior, ¿qué hace? La disposición que tenía todo este segmento del arco costal cambia de dirección. Se viene así. De posterior a anterior. Y de arriba ligeramente hacia abajo. ¿Estamos? Y cuando empieza este siguiente segmento del arco costal, chicos, como que la superficie de la costilla se aplana. Y se aplana en el sentido, dependiendo de la superficie que queramos describir, lateralmente o antero-posteriormente. En la región lateral va a ser así, compresión lateral. En la región anterior de la costilla va a ser una compresión antero-posterior. ¿Sí? Entonces, a este nivel sí hablamos de caras. ¿Qué cara es esta? Obviamente que se ve esa superficie nomás. Esta es una vista posterior, por si acaso, si es que nos ubicamos. ¿Qué cara es esta? Naranjas. Ya vayan aprendiendo que naranjas es no. No se animen por la fruta. Puede ser lateral. Bastián. Naranjas. En relación, jóvenes, con la caja torácica, esta es la superficie endotorácica. Endo significa que está en relación con las vísceras. Y esto es exotorácica. ¿Se entiende mejor, no es cierto? Entonces, algunos dicen, por la disposición, cara o tabla ósea externa. ¿No es cierto? Y la otra, la endotorácica, sería la cara interna. Es igual, dependiendo cómo lo enfocan ustedes, pero es igual, es entendible las dos formas. ¿Qué más describimos en el cuerpo de la costilla? Si es un hueso plano así, chicos, ¿cómo está escrito esto? Esta superficie y esta otra. ¿Qué falta de escribir? No te he dicho que reces, sino ¿qué falta? Ustedes no se acuerdan. ¿Y cómo piensan dar el examen? El examen iba a ser mañana, pero por gestión ya les he dicho, pues estos chiquitos no han estudiado, mejor para el día lunes. ¿Cuál? ¿Cuál? Muy bien, bordes. Entonces, es el borde superior y este es el borde inferior. ¿Es igual este borde superior que el borde inferior? No. A ver, Merillín, ¿por qué es diferente? Si usted sacude la cabeza, pues, usted hace funcionar su articulación atlanto-oxoidea.
no voy a distraer el tiempo, jóvenes. Este es el real borde, ¿no es cierto? Y en la parte más inferior de la cara interna o endotorácica, obviamente el arco costal queda como una especie de un canal. Entonces se llama el canal o surco costal. Obviamente delimitado por ese borde inferior y otro reborde superior que tiene su cara interna. Todo eso. Este es el canal. ¿Estamos? ¿Y tiene alguna importancia la descripción de este canal o surco costal? El canal obviamente ya es cuando venga la adhesión del tejido blando en esta superficie. Ya les he dicho que el tejido blando son los músculos, inclusive la fascia endotorácica que está en la parte más interna del recubrimiento que tiene la caja torácica. ¿Alguien ha revisado? Ah, bien, usted que está bien inspirado y muy bien, así me gusta que vayan. Chicos, en ese canal tienen las estructuras más importantes de lo que es drenaje venoso, irrigación, alimentación. El paquete vasculo-nervioso. Así, en ese orden. De superior a inferior, vena, arteria y nervio. Como se dice, el clásico van. No es decir que van a desaprobar ustedes, sino que van de vena, arteria y nervio presentes en este canal costal. ¿Estamos? Cuando revisemos cardiovascular, cuando revisemos sistema nervioso, ya vamos a ver de dónde se origina esa arteria y a dónde drena las venas constitutivas de la caja torácica. ¿Sí? Por ahora, vena, arteria y nervio. Se lo recalco así más de 2 veces, porque de aquí después me va a hacer otra pregunta. Y si no me la responden, se los dejo para el examen. Si es que me acuerdo preguntarles. Porque les puedo preguntar algo relacionado. Entonces, digamos, de superficie importante de esto último que acabo de comentar, ¿cuál interesa más? Desde el punto de vista estructural clínico, ¿el borde superior o el borde inferior? Borde inferior. La razón se la acabo de decir. ¿Sí? Van, vena, arteria y nervio. Intercostales. ¿Listos, jóvenes? Bueno, ¿y aquí qué falta? Ya pues el cartílago costal. ¿Alguna pregunta esta gente? Ya. Esto es la descripción de un arco costal típico. ¿Sí? Entonces, les pongo el esquema respectivo para que nunca se olviden. ¿Qué está representando esto? Un segmento del esqueleto torácico, pero no solamente esqueleto torácico, sino que están viendo además músculo. ¿Qué más están viendo? Lo último que hemos comentado, la disposición de eso que está en el borde inferior del arco costal, que se llama el canal o surco costal. Vena, arteria y nervio. ¿Sí? Se sobreentiende, miren, acá está la aorta, parte de las vértebras dorsales, y ahí está inclusive el origen de esas arterias intercostales, directamente de la aorta. Mejor se los digo, se llaman las arterias intercostales posteriores, que se originan directamente como ramos colaterales de la aorta en su porción torácica. ¿Estamos?
Chicos, tienen que ser lo suficientemente deductivos para poder seguir estudiando anatomía. Si yo digo arterias intercostales posteriores, ¿qué se imagina usted, señorita Enrique? Bastián. Comunicaciones de la arteria dorsal. Claro. Dominique. Mamá. Ahora. González Cray. Nada, delegado, si no te cae como delegado. Nadie, joven. Pero chicos. ¿Qué? ¿Quién quiere hablar? Arana. Si les digo arterias intercostales posteriores. Entonces, por deducción, pues tiene que haber arterias intercostales anteriores. Porque si no habrían posteriores, se me decir arterias intercostales y punto. Y así varias estructuras de anatomía se estudian así. Si digo oblicuo mayor, tiene que haber un menor, pues. Si digo tuberosidad mayor, significa que tiene una menor. Y lo que les digo se cumple los huesos. Y acá también lo tienen. Pero si van a querer estudiar de memoria, como diría el cejo, ¿no? ¿Vale? Yo te escucho otra cosa. Ahora, ¿qué importancia tiene este chico? ¿Sabes? Acá, ¿qué hay? Pulmones lateralmente, en el centro la silueta cardíaca y las estructuras digestivas. Dios no quiera, ni tampoco te lo deseo. Muy suerte. ¿Cuándo vas a venir? El grupo A, Vale, entonces mañana. Como que te voy a jalar. También. Pero cada joven, yo no veo con la intención de jalar. Si merece 20, le pongo 20, que merece 0, 0. Se decepciona usted, sale preocupado, de manera reflexiva, así, de reencaminarse como estudiante, no chamullero. Pasa a la avenida y viene un tráiler. Y justo como el tráiler es alto, para choque le da. Vive el joven, pero con tremendo impacto. ¿Qué ocurriría con su caja postal? Y así le da bien el examen. Déjenlo a él, déjenlo, empujen. Primero se rompen las costillas y eso se queja. Eso se llama pragmatismo tórax. Así que puede como Ya, sí, gallo que triste. puede causar un hemotoras. Muy bien, claro. Entonces, pero el hemotórax, el neumotórax no es porque el pulmón se daña. Puede dañarse sí, pero lo que se daña, jóvenes, es la pleura. Y se rompe la indemnidad o la hermeticidad que tiene el espacio pleural. ¿No es cierto? En el espacio pleural o cavidad pleural, no estoy diciendo cavidad torácica, igual hay líquido seroso que recubre, ¿no es cierto? Y le permite también el trabajo al pulmón. Insuflación o expiración y expiración. Entonces, si se rompe la indemnidad, obviamente se altera la presión negativa con que trabaja la cavidad pleural o caja torácica. Si hay hemotórax, obviamente eso no va a quedarse ahí. Hay que hacer un procedimiento que se llama drenaje del espacio pleural. ¿Sí? ¿Y por dónde se imagina usted a ver del tacto que le van a poner el tubo? ¿Perdón?
Ahí está. El espacio, o uno de los espacios intercostales, y obviamente dependiendo del nivel de acumulación que tenga. ¿Y por dónde usted hace? Venga. A ver, ¿por dónde coloca su catéter? Que sepa, los pulmones están. Ahí. Una vista anteriormente. Si lo hace ahí. ¿Cómo? En el lápiz del pulmón. Ya está ahí. Chicos. Primero, no vamos por acá, donde está la costilla. Y por el cartílago. El procedimiento se hace por un espacio intercostal. Pero teniendo en consideración que de lo que hemos comentado, la respuesta es anatómica. ¿Cuál? Posición anatómica del pulmón hacia. Giro el lazo. ¿Perdón? Sin dañar el medio y el vaso. Pero si lo ve. Entonces, por dónde. ¿Es lo que he dicho? Está bien. Muy bien. Debe hacerse siempre teniendo como referencia el borde superior del arco costal, del espacio intercostal respectivo que se quiere trabajar. Nunca por el borde inferior. Nunca. Que lleguen nomás como internos, carajo, y se les dé la oportunidad de hacer un drenaje y no me digan, significa hasta pronto. ¿Listo, chicos? Seguimos. Lo que acabamos de comentar es para un arco costal típico. ¿Hay arcos costales que tienen características propias? Sí. Y uno de los arcos costales que tiene características propias, obviamente que no las tienen los otros, es el primero, parte del segundo, y también 11º y 12º. Esta es una vista, María de los Ángeles. Primero es el primer arco costal. Esta es la extremidad posterior y esta es la extremidad anterior. ¿Qué arco costal primero es? ¿Derecho o izquierdo? Así les vamos a preguntar. ¿Seguro? Muy bien. Si es para usted el izquierdo, Arana, de lo que hemos hablado, ¿qué superficie está del arco costal? La superficie exotorácica. Exotorácica. Señorita Valeria. Ya dio todo ella. ¿Alguien? Les he dicho, tienen características diferentes a lo que hemos mostrado. Chicos, tiene cabeza, pero tiene cabeza con una sola superficie articular. ¿Tiene tuberosidad? Sí, tiene tuberosidad. El detalle está acá, jóvenes. Este primer arco costal, lo típico es así. El cuerpo de la costilla está así, en esta posición. Por ejemplo, se habla de borde superior, borde inferior, cara exotorácica, cara endotorácica. Vista acá, jóvenes. Señorita, ¿me está mirando? No se va por aquí. Este arco costal, jóvenes, tiene esta disposición. ¿Estamos? Entonces acá no podemos hablar de borde superior, borde inferior, ni cara exotorácica, ni cara endotorácica. Aquí lo describimos cara superior, cara inferior, borde
anterior o externo y borde interno o endotorácico. ¿Se entiende? De ser así, chateen nomás. Otra puntada. Va muy bien, señorita. ¿Qué tiene de especial en esta cara superior? ¿Es uniforme lisa? No. Harry Potter vino. ¿Qué tiene, jóvenes? Un surco y otro surco. Y estos surcos prácticamente divididos por una tuberosidad. ¿Sí? Primero empecemos por la tuberosidad. Si es una tuberosidad, ¿qué cosa es? Lindo eres, carajo. Superficie articular. ¿Cuándo se ha dicho que una tuberosidad es superficie articular? Las superficies articulares generalmente son cóncavas. Tienen recubierta de cartílago. Esto constituye su superficie de inserción del músculo escaleno anterior. Y ahí también, jóvenes, el complemento. Si digo músculo escaleno anterior, ¿qué más imagina usted, Valeria? El músculo escaleno posterior. ¡Qué lindo! ¿Qué más imagina? Que hay un escaleno medio. Dice escaleno. ¿Y por qué viene la denominación de escaleno? Porque así, sus inserciones vienen así, en graditas, como escalera, como peldaño. Me dijiste que estaba libre. Sí, está libre, son los de los dedos. Buenas noches. Gusto de verlos. Nuevamente. Hasta luego. ¿De dónde se vendrá? No sé, medio chascoso viene, pero ahí. Viene con la larga. Entonces estamos acá, jóvenes. Inserción del músculo escaleno anterior. ¿Y estos surcos? Por deducción saquen algo. Deje de enamorar a Merguín. ¿No? Bueno. ¿Quién responde? Tranquilo, no te sofoques. ¿Quién responde? ¿Perdón? Estás aplicándote, carajo, está bien. Sí, chicos. Este es anterior, este es posterior. ¿Lo siento? Vena subclavia, arteria subclavia. ¿Y por qué se llama así en ambos casos subclavia? Porque encimita pues está la clavícula. ¿Difícil? Por eso le digo, no aprendan de memoria, jóvenes, tienen que estudiar la anatomía. Miren el panorama completo de lo que van a revisar. Pero varios, miren esquema primero antes de hacer la lectura. Y cuando hagan la lectura, atrás al costado y la lectura respectiva. Ahora, si cuando hacen la lectura respectiva se acuerdan bien de lo que han visto en el atlas sin necesidad de verlo, perfecto. Pero si no se acuerdan, miren el atlas. Esa es la mejor forma de estudiar. Pero de memorizar, sí. Pueden memorizar para el examen. ¿Termina el examen? ¿Y qué más hay acá, jóvenes? Inserción del músculo escaleno medio. Borde anterior constituye superficie interior del músculo cerrado. Una de las superficies. La segunda costilla, jóvenes, prácticamente es un arco costal de transición en cuanto a la disposición de los demás arcos costales. O sea, este segundo arco costal no es así de esta disposición tan igual como lo tiene lo que acabamos de comentar, el primer arco costal.
ni es enteramente así, sino en una posición intermedia. ¿Estamos? No hay más detalle. De ahí lo tienen nuevamente, jóvenes. Ahora, la cara inferior del primer arco costal prácticamente no tiene detalles anatómicos, así como hemos comentado para la cara superior. Luego, la 11ª y 12ª. ¿Tienen cabeza? Sí. No tiene cuello, por tanto tampoco tiene tuberosidad costal. Entonces tiene una sola superficie de articulación. Pues por tanto la misma característica tiene la vértebra respectiva en cuanto a número. Después la inclinación que tiene el arco costal es igual. Hablamos de una cara exotorácico anterior y una cara interna o endotorácica. Y el borde anterior es libre, pero obviamente con su recubierta de estructura cartilaginosa. Y esto prácticamente, si ustedes hacen la palpación a este nivel, como que se topa con dos superficies óseas acá. Estas son las costillas flotantes. Y flotantes porque no tienen superficie articular anterior, solamente posterior. Lo mismo, jóvenes. ¿Sí? Es un arco costal típico, atípico y atípico. Motivo, ya se lo comenté. Ahora, producto de la superposición o las articulaciones de la extremidad posterior del arco costal en la superficie que ustedes saben, y la articulación en su extremidad anterior, ¿qué se forma? La caja torácica o el esqueleto torácico completo, aunado por supuesto a la estructura cartilaginosa. Y aquí lo tienen, así es prácticamente la disposición. ¿Sí? La extremidad posterior, con los detalles que tiene el arco costal respectivo, la articulación anterior interpuesta por supuesto el cartílago costal respectivo, pero que este cartílago se mantiene como estructura cartilaginosa en la gente joven. Y cuando se hacen estudios radiográficos, como que digamos a ese segmento que se evidencia en la radiografía, como que no se ve. ¿Y por qué no se ve? No es porque no está hueso, sino porque el cartílago no es representado en los estudios radiográficos. Pero después en la gente mayor, este cartílago ya no se comporta como que se osifica. Y por tanto, sí es factible evidenciarlo en los estudios radiológicos. Esta es la configuración, jóvenes, de un arco costal. Tabla ósea externa, interna, hueso esponjoso. ¿Y esto qué? Este es el canal costal. Y este es realmente el borde inferior. Ahí tienen ustedes, jóvenes, la forma de clasificar a las costillas. Las 7 primeras son costillas verdaderas. ¿Y por qué se llaman verdaderas? Porque fundamentalmente por su extremidad anterior se articula directamente con una superficie que tiene un lugar de lateral de esta forma. Lo que les mostré al inicio. ¿Y las otras cómo se llaman? Costillas falsas. ¿Sí? ¿Y falsas por qué? Porque no se articula su extremidad anterior directamente con el esternón. Se articula a través de cartílago, sí. Si hasta el 7º arco costal son costillas verdaderas, significa que el 8º cartílago costal, obviamente que corresponde al arco costal,
se articula indirectamente con el cartílago de qué arco costal? El séptimo. Del noveno al octavo y así sucesivamente hasta el décimo. Y forman esto que se lo mostré al inicio, que es el reborde costal. ¿Sí? Y obviamente la decimoprimera y decimosegunda no se articula su extremidad anterior con el esternón. Por eso se llaman flotantes. Algunos dicen que las últimas 5 son falsas, pero como falsas se subdividen a su vez en falsas y flotantes. Caja torácica considerado como estructura osteocartilaginosa. ¿Qué superficies o qué estructuras? Cartílago anterior, perdón, esternón anteriormente, cartílagos, arcos costales y hacia atrás las vértebras dorsales respectivas. Y cuando se habla de caja torácica o cavidad torácica, ¿qué hablamos? De una cara anterior conformada por ¿quiénes? La superficie anterior del esternón y los cartílagos costales, o si quieren, hasta el ángulo anterior de los ángulos costales. Y después, lo demás de la conformación de la caja torácica, obviamente a expensas netamente de los arcos costales, está conformado por quién? Por los cuerpos de las costillas, hasta el ángulo posterior. Y esa región de la caja torácica se llama la cara lateral. Y la última porción que queda de la costilla aunado a la columna vertebral en su segmento dorsal, desde el ángulo posterior hasta las vértebras dorsales, es en la cara posterior. ¿Estamos? Ahora, entre arco costal respectivo, ¿qué hay? Esto que ya se los expliqué. Arco o espacios intercostales. También ya les comenté qué cosa hay ya con tejido blando en esos espacios intercostales. Este es el reborde costal que les he comentado. ¿Sí? Ahora, como cavidad torácica, solamente hasta las inserciones que tiene el músculo diafragma. Y por debajo del diafragma todavía se continúa esta superficie de la caja torácica o el esqueleto torácico. Pero aquí, jóvenes, ya no estamos a nivel de lo que es caja torácica o cavidad torácica. Estamos en cavidad abdominal. ¿Sí? Entonces, por debajo del diafragma obviamente están las vísceras abdominales. ¿Qué víscera fundamentalmente se encuentra en el lado derecho? La del abdomen. Entonces, Diosito es inteligente, pues. El hígado prácticamente está protegido por parte inferior de lo que es caja torácica. ¿Sí? Y al otro lado, ¿qué estructura? El vaso. Del vaso no que va a sacar con tu de Castillo, por si acaso. Es con B de burro viejo y con Z. ¿Sí? Y más hacia atrás todavía, jóvenes, ¿qué hay? Adosado a la columna. Las glándulas renales con las glándulas suprarrenales. Inclusive, en la cara anterior, como han visto ustedes, uno de los esquemas está la aorta torácica. ¿Sí? Seguimos, jóvenes. Ahora, ¿esto es estático? Nada, ese movimiento no es. ¿Te será tu reggaetón eso? No. Tiene movimiento, ¿no? Como caja torácica. Eso. La caja torácica es de aumentar o disminuir los espacios intercostales o de aumentar o disminuir el diámetro de la caja torácica. Y eso va en relación
con la mecánica respiratoria. Y para que ocurra esto, jóvenes, ¿qué tiene que haber? Habla. Chicos, articulaciones. Pero obviamente no son articulaciones que se desplazan así como flexión y extensión. No, pero sí tienen grado de movilidad. Ahora, como caja torácica, jóvenes, muy aparte de cara anterior, cara lateral y cara posterior, y antes que me olvide, jóvenes, las regiones más vulnerables como estructura osteocartilaginosa de la caja torácica son las regiones laterales. ¿Qué les digo con esto? Que son las más factibles de sufrir traumatismo o rupturas de arcos costales o fracturas de arcos costales. ¿Sí? Y eso es fácilmente entendible, la zona más débil. Y además, si es así, curvatura, obviamente pues al golpe se daña la costilla. ¿Qué tiene como formación? Una base superior, algunos dicen un estrecho superior y un estrecho inferior, o base de la caja torácica. Y la base de la caja torácica es más amplia en comparación con el estrecho superior. Entonces, esa es la razón por la cual a la caja torácica la consideran como si fuese un cono, obviamente de base inferior. Este estrecho o base inferior de la caja torácica es igual no solamente en dimensión que el estrecho o apertura superior. Por lógica, ¿quién responde? Ana. Tampoco me escuchaba. Mal. ¿Dónde está José Rivera? ¿Dónde está regresado? Abre que le Cristo. Pero Rivera, la teoría es una tierra de ¿nadie? A ver, Herrana, tú que estás medio intrigado. No sería igual. Obvio, pues, pero ¿por qué? Porque la carga inferior sería más grande. Es más que todo por la forma de los pulmones. Sí, ya lo dije. Dale. Mary Jane. Otra vez me falta la lógica. Hiroyasu. No. Bastián. Chamullero. Lo dimos todo. Ya vio todo. ¿Perdón? A partir de la parte de Chicos. ¿Qué hay por encima de la clavícula y encima del arco costal? Se continúa la región cervical. Y de la región cervical, ¿qué viene? O viene y va, para que entiendan. Si es más encefálica, tienen que transcurrir arterias para llegar a la irrigación del encéfalo y otras estructuras. ¿No es cierto? Tenemos el sistema respiratorio. Nariz, laringofaringe, laringe, tráquea. ¿Tiene que llegar a pulmones o no? Por tanto, hay estructuras relacionadas con el aparato respiratorio. De boca, igual. La propia cavidad bucal, la faringe, ¿qué le continúa a la faringe? El esófago. Y después recién llega la guatita, pues, ¿no es cierto? Va a ser picantito y todo lo demás. Entonces hay estructuras jóvenes importantes en la región cervical. Entonces esta es una apertura realmente.
¿Por qué? Por lo que acabo de comentarles. Amén de otras. Y la parte inferior es igual. No, dice Ana María de los Ángeles. ¿Por qué no? Porque si hay una estructura muscular, jóvenes, que prácticamente delimita, entre comillas, cierra la parte inferior de la caja torácica y obviamente la parte superior de la cavidad abdominal. Pero digo, entre comillas, cierra, ¿por qué? Porque no es un músculo herméticamente cerrado. El diafragma es un músculo. ¿Por qué lo he cerrado? A ver, Ricardo, tu lógica. ¿Por qué lo he cerrado? ¿Por qué sabía? ¿Por qué sabía? Tiene que continuar. ¿Qué? ¿La ataque? No, tiene que continuar hacia abajo, ¿no? Por el otro lado. Es igual que chicos. ¿Quién comanda lo que es circulación? Bobito, pues. Corazón. El impulsor de la sangre a las partes más distales inclusive. ¿Qué tenemos distalmente? Extremidades inferiores. Amén de otras. Y tiene que llegarle sangre. ¿Y cuál es la estructura gruesa inicialmente para irrigar? Si hemos antes dicho, en la región torácica, aorta torácica, después viene la aorta abdominal. ¿Y por dónde llega esa aorta? Por un orificio que tiene el diafragma, que es el hiato aórtico. ¿Nuestro cuerpo humano tiene drenaje venoso? Sí, ¿no es cierto? De todo el segmento superior, vena cava superior. Obviamente eso se queda en el corazón, auricular derecho. Y de los segmentos inferiores, vísceras abdominales, ¿por dónde llegan? Cava inferior, igual. Tiene que transponer el diafragma. Ahí está el hiato de la vena cava inferior. Amén. ¿Y qué más faltaría? A ver. ¿Perdón? Ya, te lo acepto, pero un hueco grande. ¿Cuál? Carajo. O sea, tu médula atraviesa el diafragma. No, pues del carajo. Soségate, muchacho. Chicos, la médula está en el canal raquídeo, nada que ver con diafragma. Es una estructura cerrada. ¿Qué falta? El esófago. Entonces el otro es el hiato esofágico. Ahora, no estoy diciendo con esto que sean las únicas aberturas. Hay aberturas menores. Y obviamente ya para los nervios. ¿Listo? Entonces, base y vértice. ¿Qué cara está representando este sector de acá? La cara posterior. Entre ángulos posteriores de los arcos costales, obviamente aquí incluido la columna vertebral en el segmento dorsal. Ahora, ¿qué hay en esta región, jóvenes? Si es externo, están los canales vertebrales, adosados, o si quieren, entre las apófisis espinosas y las apófisis transversas. ¿Sí? ¿Y para qué eso? Ahí van a estar ubicados los músculos de los canales vertebrales. ¿Cuáles? Cuando revisemos músculos en la región torácica. La región anterior, endotorácica. Este es el esternón. Es como si este segmento en un plano horizontal, perdón, plano coronal o frontal, disculpen, se ha despegado todo ese segmento de la caja torácica. Esta es la vista interna de la parte más anterior de la caja torácica. ¿Se dejan entender? Es como si ustedes estuviesen mirando Bastiana, Valeria y así sucesivamente. ¿Para qué subir? Obviamente este es el esternón, ¿no es cierto? Y aquí está la decisión que les decía. Los músculos transversos de los tórax.
Mire, y si esto es anterior, chicos, aprovechando el tema, no es materia de la clase, pero ¿qué? El paquete vasculo-nervioso de los arcos costales, ¿no es cierto? Entonces ahí van a estar las arterias y venas intercostales. Déjelo ahí, si no suspendo la clase, si no me responde. Cuando estábamos en la columna, ¿cómo se llamó, Valeria? ¿Qué te ayude, María Rosario? Posteriores. ¿Y estas, María de los Ángeles? Anterior. Lógico. Chicos, esas son las arterias intercostales anteriores. Y se los comento así porque existe una anastomosis entre las arterias intercostales posteriores y anteriores y forman el circuito arterial para garantizar no solamente la irrigación de los espacios intercostales ni los músculos intercostales, sino otros músculos de la región torácica, incluyendo glándula mamaria. ¿Y de dónde se originan esas arterias intercostales anteriores? Las posteriores hemos visto que se originan directamente de la aorta en su porción torácica. ¿Sí? De acá. Harry Potter viene y se la pone. Estamos a este nivel, jóvenes. Este es el borde lateral del esternón. Y a 2 centímetros más o menos lateral a esto que hay. ¿Qué están viendo, jóvenes? Eso se llaman las arterias torácica anterior o mamaria interna. Y de ahí se originan estas arterias intercostales anteriores, como ramos colaterales. Seguimos, jóvenes. Entonces, lo mismo, jóvenes, que es un cono cilíndrico aplanado. Las razones ya se la base, el vértice y las caras también se las he comentado. ¿Sí? Ahora, hablemos de esto un poco. ¿Qué características tiene la apertura superior o el estrecho superior? Primero, que tiene una delimitación antero-posterior entre la parte anterior del cuerpo de la primera vértebra y la escotadura externa. 5 a 6 centímetros en promedio. Y el otro diámetro es el diámetro transverso. Entre el borde interno de ambos arcos costales primeros, lo que le llaman el diámetro transverso, 10 a 13 centímetros. Mientras que en la parte inferior, el anterior posterior es 18 a 22 y el transverso 26 a 30. Obviamente más amplio. Ahora, ¿cómo están delimitados estos diámetros? O la pregunta sería, ¿cómo está o quiénes constituyen delimitación del estrecho superior? Superficie anterior de la primera vértebra, escotadura external y los bordes internos de ambos arcos costales primeros. Esa es la delimitación con el diámetro antero-posterior y el diámetro transverso que les acabo de comentar. ¿Sí? Este es el ángulo subcifoideo o subesternal. Y este diámetro, jóvenes, es variable. Variable en el género, dependiendo del género y dependiendo también de la configuración del individuo. Los individuos que tienen un diámetro transverso predominante, obviamente este ángulo es mayor. Y en las personas que, digamos, tienen más estatura longitudinal, poco desarrollo de la caja torácica, como que se reduce este ángulo subesternal. Ya les dije al inicio que el tórax es diferente, bien hablemos de un niño, adolescente, pero lo que nosotros estamos hablando es de la anatomía de un adulto.
Para representar jóvenes que tienen utilidad la caja torácica así consideraría inclusive con sus vísceras respectivas. Claro que sí. Al inicio les puse un objetivo que es las maniobras de reanimación cardiorrespiratoria. Y también se lo comenté de que es útil cuando ustedes hagan semiología cardíaca a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, el foco ahora. Y a eso se lo van a detallar con mayor precisión cuando hagan semiología. ¿Es factible que hayan patologías jóvenes? Sí. Ahí tienen un ejemplo. Y les dije que la zona más vulnerable es la región lateral de los costales o de la caja torácica. Esta es la región lateral. Esto es una fractura misia. Misia porque no repercute mucho en la dinámica de la caja torácica. Diferentes cuando hay varios arcos costales comprometidos. ¿Sí? Y más diferente y dramático cuando esta fractura costal se produce no solamente así en una porción de la misma costilla, sino en más de uno. En el mismo arco costal y obviamente otros arcos costales. Cuando ocurre esto ya se habla de un tórax inestable. ¿Por qué? Porque normalmente en la inspiración la caja torácica se ensancha. ¿Sí? Y cuando ocurren estas fracturas es al revés. En la inspiración, ese segmento comprometido de los arcos costales como que se chupa, digamos, disculpen la expresión, para que entiendan. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer cuando, digamos, ustedes, cuando estén más adelante, de acá a unos 5 años, promedio digo para otros más de repente, cuando tengan un traumatismo de esas características? Lo que tienen que hacer jóvenes es recostarlo al paciente o al individuo. O sea, si el arco costal o la parrilla costal izquierda está comprometida, echarla sobre ese lado para compensar el mecanismo respiratorio en algo. Pero obviamente al final eso termina en cirugía. ¿Sí? Ahora, ¿qué otras patologías pueden suscitarse? ¿Esto es normal o anormal? Por si acaso es una radiología anteroposterior pareolar parénquico. Por eso es que no se ve mucho lo que es arcos costales. Esto es normal, de parénquico. Y si son lo suficientemente, no sé si la señorita que está al final tenga la opción de ver. ¿Ven una línea? ¿La ven o no? Sí, señor. No está de lado. Chicos, ahí estamos ante un neumotórax. Neumo significa aire en el espacio pleural. Se rompe la indemnidad y se altera la presión negativa. ¿Y qué hace? ¿Qué lo hace el pulmón? Lo rechaza, lo colapsa, no le permite expandirse. ¿Sí? Ahora, estos neumotórax aquí, así de esa dimensión, jóvenes, ¿se lo deja así al paciente? No. Vive, sí vive, pero vive con dificultad respiratoria. Inclusive, si este neumotórax sería pronunciado lo que se llama neumotórax a tensión, ¿qué hace? Al mediastino, sientes el lado derecho, al mediastino lo rechaza hacia el lado izquierdo y te altera la dinámica del flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Habla, pues. Se habla lo que se llama el drenaje pleural respectivo. Obviamente para que ese aire acumulado extra, anormal, en el espacio pleural que quede bien clarito, salga hacia afuera. Y obviamente a un frasco con sello de agua negativo. El aire sale pero ya no vuelve a ingresar. Y le permite al pulmón expandirse. ¿Cuál es lo normal ahí? Esto no debería ponerle joven, ¿no? Pero se lo pongo como aplicación clínica y ustedes no se olviden. Esto es lo normal. ¿No es cierto? ¿Y esto? Esto no es pulmón.
Y lo demás, el radiólogo lo hizo mal el estudio. ¿No es cierto? No se pegó bien el líquido. Chicos, miren la imagen. Perdón. Esto es aire. Todo lo que es aire como translúcido. Y esto igual es. Ah, ya, ya, ya. Esto es líquido. Puede ser hidrotórax, como por ejemplo los pacientes tuberculosos. Puede ser biotórax, pus. Puede ser hemotórax, sangre con traumatismos. ¿No es cierto? Radiológicamente denso. Y con esta cura que más adelante lo van a decir, la famosa cura del Lomasovo. Ya después aprendes. Igual, amerita drenaje pleural respectivo. ¿Cómo? Ya más o menos tienen la iniciativa de conocer. Lo mismo, jóvenes. Bueno, y articulaciones acá no creo que sea muy dificultoso en aprendérselos. Acá primero tienen dos articulaciones más. Las esternocondrales, ¿no es cierto? Y las condrocostales. Condro es sinónimo de cartílago. ¿Sí? ¿Y dónde están las intercondrales, mi estimado Bastián? ¿Va al seminario mañana? ¿No? No, me negaron. ¿Quién te negó? No, es lo no puedo. Chuta. 20 por si acaso. Te estoy ofreciendo 20 por si acaso. Ya. Tráete un certificado, si no, casi te digo la palabra, pero no. No, pero trate con Bernardo. ¿Cómo que Bastián conoces? Basta. A ver, si me acuerdo, converso más tarde con Bernardo. A ver, ¿quién responde? A ti te pregunté con el Entonces, ¿qué cartílagos? Si respondes, la posibilidad que te vuelva. Si no respondes, aún. Ya el delegado y se responde. Ah, no, que si está mal, está mal. No seas cómodo. ¿Qué cartílago? ¿Qué cartílago? Ahora sí. Esos son intercondrales, lo que prácticamente configura el reborde costal. Cuando les dije que la octava se adosa al cartílago del séptimo, el noveno se adosa al cartílago del octavo y así hasta el décimo cartílago. ¿Te la perdiste? Lo mismo, jóvenes, en letritas, todo lo que les he hecho está ahí resumido en letritas para que no le gusta mirar figuras. Y ahí tienen el resumen de todo lo que hemos hablado. Para que el que quiera hacer memoria, pero naranja, así no funciona. Lo mismo, incluyendo su estructura ligamentaria y todo lo demás. ¿Sí? Ay, la biología, escúchale. Y ahí tienen, jóvenes, el resumen de lo que hemos hablado en la mañana, toda la tarde de hoy. Esto es lo que no deben olvidar, jóvenes, que la cavidad torácica como cavidad torácica tiene una recubierta de pleura parietal y la pleura parietal está adosada a la fascia endotorácica, no está adosada directamente a la pared costal. Fascia endotorácica. ¿Y qué más, jóvenes? Ya les comenté que es útil para la semiología cardiovascular y que el esternón, jóvenes, no solamente es el huesito afortunado, sino también es el huesito desafortunado, para que no se olviden. ¿Por qué? Porque este es el hueso que se sacrifica longitudinalmente
cuando hay patología cardíaca y quiere hacerse cirugía de tórax a cielo abierto. ¿Qué significa eso? Que tiene que hacer una esternotomía media. Al esternón lo parten así por la mitad y se abre. ¿Sí? Pero que eso ya es poco lo que se hace, porque ahora se hacen las cirugías endovasculares. Las prótesis se colocan ahora endovascularmente. Hay unas que todavía necesitan de esternotomía, sí, jóvenes. Bueno, ya las fracturas también se las he comentado. Y ahí tienen la etiología, jóvenes. Un poco misia, pero